vamos a hablar sobre procesos psíquicos, ¿sí? Los procesos psíquicos ya entornan al curso nuevamente de psicología. Vamos a dar un aspecto amplio acerca de cómo surgen los procesos psíquicos o cómo se llevan a cabo. ¿Está bien? Simplemente los procesos psíquicos tratan sobre la relación que se da entre algo que nosotros visualizamos y lo que procesamos debido a eso que estamos observando. ¿Está bien? Sencillamente son los que ocurren en la conciencia, como pueden observar la imagen. Todo ocurre en la mente. En la mente de la persona se da un proceso de la visualización. Si observas tú un árbol, tiendes a tomar la forma que tiene el árbol, ¿sí? Y cuando observes otra imagen parecida, vas a identificar automáticamente que es un árbol, ¿sí? Vamos a explicar un poco a detalle, antes de ingresar al tema de lleno de procesos psíquicos, vamos a ingresar a lo que viene a ser el aspecto de la psicología, lo que estudia la psicología. Para eso, un momento les voy a transmitir la pizarra para que puedan observar algunos detalles sobre esta rama, ¿sí? Sobre lo que es la psicología. Como ustedes observan en la pantalla, está totalmente en blanco, vamos a mencionar dos conceptos de psicología. En primera instancia, se observa un concepto antiguo, ¿sí? Y luego observamos un concepto moderno. Cuando hablamos del primer concepto antiguo, de la concepción antigua sobre psicología, vamos a ubicar que se trata sobre el estudio del alma. Eso estudiaba en primera fase la psicología, el estudio del alma, ¿sí? En el segundo aspecto, ya contemporáneo, o sea, lo actual, ¿qué estudia la psicología en la actualidad? La conducta del ser humano o de las personas. ¿Está bien? En la época antigua nos decía el estudio del alma en cuanto que el alma tenía la definición de que era vida, o sea, todo aquel ser que tenía alma tenía vida. ¿Está bien? Es por eso que se daba esa definición, ¿sí? Del alma. Pero cuando hablamos de la época actual, hablamos de la conducta del ser humano, porque el ser humano realiza una serie de conductas para beneficios del mismo, puede ser también que le ocasiona problemas o que tiene problemas conductuales. Por eso que es muy normal que las personas asistan a los psicólogos para ver los problemas que tienen en cuanto a las conductas que desempeñan en la sociedad, ¿sí? Hay muchas personas que tienen problemas conductuales. Está bien, de repente que ¿Ya ves, Sasha? no saben controlarse de repente, ¿sí? Continuamos. Hay dos padres de la psicología, ¿sí? Uno está en la época antigua y el otro está en la época moderna, ¿sí? En la época antigua encontramos al famoso Aristóteles, Aristóteles. muy bien, que es conocido como el padre de la psicología antigua. Y en la época moderna, vamos a ubicar al famoso Sigmund Freud, ¿sí? Sigmund Freud, con su famosa teoría del psicoanálisis. ¿Está bien? Son sencillamente dos autores que nos mencionan muchos aportes sobre psicología. Aristóteles, ni qué decir de Aristóteles. Aristóteles era un erudito en la materia en cuanto a la filosofía, ¿sí? Hay muchas obras de Aristóteles sobre la ética, sobre el ámbito psicológico, sobre la metafísica. En cambio, Sigmund Freud hace un estudio profundo sobre lo que viene a ser el psicoanálisis. Por eso que antes de ingresar al tema de procesos psíquicos, hemos tocado este aspecto general sobre lo que trata la psicología. Tomando como relevancia eso, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para tomar un poco de idea sobre cómo se da un proceso psicológico, ¿sí? Cómo se da un proceso psicológico en la realidad. Está bien, tomando como noción la conciencia, no se olviden de eso. Para darse un proceso psicológico se tiene que tomar como noción la conciencia. A ver, bueno, ahora pasamos a esta parte que trata sobre la definición en sí, sobre lo que les dije de psicología. En primera instancia estudiaba el alma, ¿sí? Que el alma tenía el significado de vida, el alma significaba vida. Y en la segunda, sencillamente trata sobre la conducta.
sobre el control sobre la conducta, la manifestación que se hace a través de la conducta. Como les dije, hay conductas que son positivas como negativas, ¿sí? Por eso que de eso se encarga estudiar la psicología. La psicología es muy amplia. ¿En qué sentido? Hay psicología deportiva, hay psicología empresarial, hay psicología médica o de medicinal, ¿está bien? Es muy amplia las diversas ramas que posee la psicología, ¿sí? En este aspecto vamos a desarrollar la psicología en el ámbito medicinal y en el ámbito cognitivo, en cuanto al conocimiento. Vamos a aprender un poco sobre los procesos psíquicos, ¿sí? Como ustedes observan en la pantalla, los procesos psíquicos tratan sobre la actividad cerebral que se refleja en cuanto a la conciencia, ¿sí? Que reflejan la realidad de las cosas. Como por ejemplo, ustedes observan de repente observan una construcción, inmediatamente se les viene a la mente información sobre esa construcción, ¿sí? De repente, al observar ustedes que hay personas que están construyendo, la información que ustedes añaden o tienen en la mente pueden decir o pueden dar ideas que se está llevando a cabo la construcción de repente de un edificio, de un hospital, ¿sí? De repente se está llevando a cabo la construcción hasta de un monumento, por decir. ¿Está bien? O sea, su actividad cerebral procesa eso y hace que se den diversas ideas de lo que se está llevando a cabo por el simple hecho de observar, ¿sí? Por el simple hecho de observar, ustedes ya dan una idea de lo que se puede estar construyendo. Esos son los procesos psíquicos. Nos permite reflejar la realidad a través de imágenes, ¿sí? No se vayan a olvidar eso. Las imágenes son muy importantes para poder tener la información de algo, poder detallar algo, ¿sí? Podemos también reflejar procesos psíquicos a través del afecto. Hay tres modos de reflejar procesos psíquicos. Uno es el proceso cognitivo o el modo cognitivo. Otro es el modo afectivo, mediante el afecto. Y otro viene a ser el modo conativo, en cuanto a la actividad personal que se realiza, ¿sí? Las características de un proceso psíquico son las que observan ustedes en pantalla. Por una parte tenemos el subjetivo. Subjetivo, ¿qué quiere decir? Que se inicia en cada uno, o sea que es personal, ¿sí? Por otra parte tenemos el intransferible, o sea, lo que refleja, lo que tú reflejas de la realidad, sencillamente queda en ti. Tú percibes algo sobre la realidad. Tú lo tienes en tu mente o tienes una información sobre eso para ti. ¿Está bien? Es intransferible en ese momento. Se puede volver transferible luego, claro, cuando tú brindas la información a otra persona, se vuelve transferible, ¿sí? Y primero, como le dije, es tuyo nada más, que está en tu conciencia. Y luego tú la puedes transferir, ¿sí? Cuando hablamos de temporales, dura cierto tiempo. ¿Por qué dura cierto tiempo? Porque eso, lo que se refleja de la realidad, uno se puede distorsionar o puede variar, ¿sí? Supongamos que tú observas un árbol y luego a cuestión de minutos ese árbol es talado. Entonces, eso que ha reflejado la realidad, está en primero el árbol bien puesto, bien posicionado y luego talado, ya cambia, varía el concepto, ¿sí? De repente primero vas a decir que estás en un ambiente saludable porque observas a un árbol y luego vas a decir que se está llevando a cabo la tala indiscriminada de los árboles, por ejemplo, ¿sí? En el proceso fisiológico, sencillamente es en cuanto a lo físico. Por ejemplo, la psicología se relaciona mucho con la psicofísica, ¿sí? La psicofísica es lo que tú observas del ambiente, lo que observas en el exterior. Por ejemplo, ahorita tú estás al frente de una pantalla. Esa pantalla, lo que tú estás observando, es un mensaje exterior que yo te estoy brindando, ¿sí? Ese es el desarrollo de la psicofísica, ¿está bien? El ambiente exterior ingresa en ti en cuanto a la psicología, porque tienes una noción acerca de lo que estás observando. Y yo te estoy explicando a detalle el proceso del proceso psíquico. Es por eso que es muy importante entender la relación. Se da una relación entre lo exterior con lo interior.
en cuanto a la psicología, ¿sí? No se olviden que la psicofísica es la primera rama que estudia la psicología. Ese es el primer enfoque. Desarrollándose de la psicofísica, se habla recién de psicología. ¿Está bien? Ese es el aspecto en cuanto a este punto de esta diapositiva, el aspecto general. Bueno, pasando a esta diapositiva, vamos a observar cómo se clasifican los procesos psíquicos, ¿sí? Por ejemplo, observamos un proceso cognitivo. El proceso cognitivo se relaciona sencillamente a lo que viene a ser el conocimiento. Proceso cognitivo, relaciónenlo con el conocimiento. El proceso afectivo se relaciona con las emociones que se reflejan, ¿está bien? Y el proceso volativo se relaciona sencillamente con la información o con los motivos que nos dan esta información en cuanto a los valores pueden ser, la importancia, ¿sí? Cada uno de estos procesos tiene una serie de características, como por ejemplo, como les mencioné, el proceso cognitivo se observa la realidad a través de imágenes y conceptos que ingresan o que te dan una percepción. La percepción es cómo tú interpretas eso, ¿sí? Eso tú lo interpretas y eso queda en tu memoria y te produce una imaginación. Y con ello te puede producir de repente hasta un pensamiento o una opinión acerca de lo que estás observando, acerca de la realidad. Por ejemplo, hoy en día estamos pasando el tema del COVID-19, ¿sí? Tú puedes dar la opinión, por ejemplo, de que el COVID-19 está afectando sencillamente a las personas vulnerables, a las personas que tienen más de 60 años, por decir, o a las personas que tienen problemas respiratorios, ¿está bien? Ellos son los principales afectados, o los adultos mayores, para ser más firmes en la respuesta. Tú lo has percibido, ¿sí? Tú lo has interpretado, tú tienes un conocimiento referente a ello, omites una imaginación, ¿sí? En el proceso afectivo, sencillamente trata sobre las disposiciones afectivas que tú las haces externas, o sea, las haces visibles, que los demás la observen. En ese aspecto se pueden dar emociones o gestos como el llanto, ¿sí? Como la alegría en cuanto a la emoción que tú sientes, ¿sí? Como el susto también, ¿está bien? Se pueden dar ciertas posiciones en el proceso afectivo que tú haces que se vuelva exterior, o sea, los demás visualizan ese afecto. En el proceso conativo o volitivo se puede observar sencillamente los motivos o las razones, ¿sí? Por ejemplo, tú puedes tener convicciones, puedes tener expectativas acerca de una cosa, puedes dar o puedes mostrar un interés, ¿está bien? Tiene mucho que ver acá también el tema de la voluntad. Volitivo tiene que ver con la voluntad, el interés que tú tomas a ciertas cosas o ciertas características para ser específico, ¿sí? Esto es la clasificación de los procesos psíquicos, no se vayan a olvidar, es la clasificación, ¿sí? Continuando con la explicación, vamos a ver sobre la finalidad de la psicología, ¿sí? Por ejemplo, vamos a tocar 4 aspectos importantes: el describir, el explicar, el predecir, el controlar y modificar, ¿sí? El describir trata de sencillamente cuando uno busca las principales características, las propiedades y las funciones que se dan en cuanto a los fenómenos, ¿sí? ¿Qué es o cómo surge, por decirlo así? ¿Está bien? De repente se ve la manifestación de un llanto. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo surge el llanto? ¿Qué características tiene? De repente en sí no está llorando, sino nos está engañando, ¿sí? ¿Cómo es que se manifiesta? ¿Por qué? Porque el llanto sencillamente podemos catalogarlo como una persona que bota lágrimas. Lo catalogamos en ese sentido. Entonces, cuando una persona bota lágrimas, esa persona está triste o está llorando. Vamos describiendo la situación, ¿sí? Al explicar, buscamos descubrir algo acerca del hecho o fenómeno. Si yo les pongo un ejemplo sobre un fenómeno de una mala conducta, la rebeldía, para hacerlo así. De repente yo trato de explicar la rebeldía en el caso de que esta persona tiene problemas en su familia, ¿sí? Los problemas en la familia se debe a que de repente el padre se encuentra en prisión o de repente el padre lo maltrata. Es por eso que el niño o el adolescente crece rebelde. Trato de explicarlo, le doy un sentido en cuanto a por qué reacciona así o por qué desarrolla ese tipo de conductas. ¿Está bien? El predecir trata sencillamente por
anticipar la ocurrencia del hecho antes de que ocurra el acontecimiento, o qué va a ocurrir después, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir después? Yo trato de predecir eso, ¿sí? Si yo sé que la persona tiene problemas, si la persona tiene de repente problemas familiares, más adelante eso se puede ver involucrado en un mal rendimiento académico, por decirlo así, ¿sí? Eso puede ocurrir después. También es predecible que un niño, un adolescente que tiene problemas familiares o que tiene en su casa hay violencia familiar, pues puede perjudicarlo en el ámbito educativo, bajando su rendimiento académico. Y por último encontramos el tema de controlar y modificar. Lo que se busca es controlar la conducta, tratar de regularla y modificarla. Esa es una finalidad de la psicología, ¿sí? Por eso que hay muchos estudiosos o psicólogos que tratan de hacer eso. Por ejemplo, cuando uno acude a un psicólogo, lo primero que hace es que tú le describas qué situación estás viviendo, qué es lo que está pasando. El psicólogo hace una serie de ejercicios que abarca varias sesiones, no solamente una. Es por eso que te vuelve a hacer nuevamente una cita para que acudas nuevamente a él o te entrevistes con él y realizas una serie de ejercicios. ¿Para qué? Para controlar esa conducta que tú tienes y no seguir avanzando o perjudicándote, ¿sí? Y lo último que él trata es de modificar o cambiar la conducta. La conducta que tú tenías de repente es negativa, entonces él va a querer ahora que tú desempeñes una conducta positiva. Esa es la finalidad de la psicología. Lo que busca es cambiar la conducta de las personas o de los seres humanos en esencia, ¿sí? Eso es todo en cuanto a la clase del día de hoy. Si tienen preguntas, las pueden realizar, no hay ningún inconveniente. Con esto finalizamos la clase de hoy.